Buenos días para todos. Esto es mucho más intimidador de lo que me imaginaba, pero Dios es bueno. Es un gran honor, no necesito decirlo, que es un gran honor predicar en esta conferencia. Vamos a creer en Dios. Por Lucas capítulo 4, en tu Biblia, versículo 18. Hay ciertas cosas que se culminan en las generaciones. En el primer siglo, lo que terminó fue un periodo de tiempo donde la voz de Dios ya no estaba activa. Y cuando Jesús entró en la escena, se tuvo que encontrar y tuvo que confrontar a muchas trincheras espirituales. La sociedad en aquellos días de Jesús había culminado los años anteriores, en los años de Malaquías, hasta la llegada de Jesús. Habían en aquellos tiempos ataduras, fortalezas espirituales profundamente arraigadas en las personas. Yo creo que hoy, en el día de hoy, hay cosas que están culminando en nuestra sociedad, en nuestra generación. Y la condición de la humanidad es a veces abrumadora. Si lo piensas en el contexto del ministerio y el llamado de la iglesia, las tareas que tenemos por delante son desalentadoras a veces. Gente que viene a la iglesia, están quebrantados, desilusionados, tienen todo tipo de desfuncionamientos. Estamos hablando de trincheras que están profundamente arraigadas en la raza humana, las violaciones de la vida, los pecados. Gente que han estado involucradas en todo tipo de ataduras y fortalezas, violaciones, maldiciones generacionales. Vino Jesús y proclamó un nivel de ministerio tremendo. Y quiero que pienses mientras leo el texto que Cristo unió su ministerio en un versículo de Escritura. Y lo que vino a hacer y a complejar en su ministerio fue algo muy particular. Y es la misma respuesta que necesitamos para la raza humana en el día de hoy. Nosotros tenemos que buscar la solución. Cuando Cristo habló acerca de su propósito, habló de un compromiso. Y el resultado que tuvo fue tremendo. Y esta es la ayuda que vamos a tener para edificar la iglesia de Cristo. Lo que voy a ministrar te va a ayudar a procesar todo esta necesidad que hay. Esta escritura que vamos a leer trascendió el llamado de Jesucristo y nuestras vidas también. No solamente algunos elegidos, sino que hay sanidad y liberación para la gente de Dios también. Lucas capítulo 4, versículo 18. Cumpliendo el ministerio de Jesús, un versículo de escritura que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, cumpliendo el ministerio de Jesús. Primeramente quiero hablar de la condición humana esta mañana. En este texto que leímos, Cristo se refiere a la condición espiritual de la humanidad. Y Él describe su llamado, su vocación, y revela las aflicciones y ataduras relativas a las almas humanas. Gente quebrantada de corazón, oprimida. Estas son primeramente condiciones espirituales. Cuando Jesús habló acerca de gente oprimida, esta palabra tiene un significado. En nuestro texto se refiere a aquellos que están profundamente atormentados en sus almas. Significa un dominio de Satanás en la vida de la persona. La Biblia dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús entró en su generación y podríamos decir que Satanás había corrido sin cesar afligiendo a la humanidad con toda clase de yugos demoníacos. Y cuando Jesús entró en la escena, estos yugos comenzaron a romperse. Cuando Cristo apareció,
comenzó a predicar la liberación a la humanidad. Y la gente comenzaron a agruparse alrededor de Jesús porque querían la liberación, deseaban ser liberados. Estamos delante de una generación que la gente está llegando a una culminación de algo. Estamos hablando de una generación que ha soportado el peso de padres ausentes de sus hogares rotos. Esta gente lleva heridas de rechazo, marcas de traumas en sus vidas. Estamos hablando de cosas que tienen que ver con el género humano, el matrimonio, la religión. Yo encontré un instructor en uno de nuestros entrenamientos de jóvenes y él comenzó a mirar a los jóvenes que entrenaba y me decía que el corazón de él se quebraba cuando comenzó a escuchar las historias de estos niños que venían a este campo de entrenamiento de cristianos. Acarreaban dentro de ellos un profundo rechazo, venían de hogares quebrantados donde el padre no existía, no estaba, donde había confusión en lo que era el género y el sexo de cada uno de los integrantes de la familia. Y cuando estamos describiendo todos los problemas de esta generación, en Isaías capítulo 1, versículo 6, dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay salud en ella, sino heridas, magulladuras y llagas putrefactas que no han sido cerradas, ni vendadas, ni aliviadas con ungüento. Esta escritura realmente nos describe los elementos masivos de la humanidad en el día de hoy, donde no están todos en bancarrota espiritualmente hablando. No hay solidez en ellos. Las aflicciones de las heridas y las llagas, moretones que no han sido sanados, porque no hay sanación fuera de Cristo. Le fallaremos a nuestra iglesia y a nuestra generación si no traemos liberación a esta generación. La liberación simplemente no ocurre, no es algo más que una dimensión que tiene que ser contendida. Quiero poner una imagen en tu mente. Segundamente, quiero hablarte acerca de ser salvo, pero no libre. Porque esto describe segmentos de la membresía de cada una de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones. Gente que son salvas, pero no son libres. Hago este llamado a menudo en los llamados al altar y siempre me asombra cuántas personas levantan su mano y se identifican y dicen: estoy salvo, pastor, pero no liberado. Y quiero que entiendas que esto no son solamente nuevos conversos, sino que hay personas que están atadas espiritualmente, no importa cuál sea la edad. Esto es una necesidad tremenda en el reino de Dios. De las iglesias más pequeñas hasta las más grandes que tenemos. Desde un nuevo converso hasta un santo que tiene experiencia y años de longevidad. Todos necesitan ser libres. Hay muchos elementos profundos en nuestras vidas que son capaces de sobrevivir nuestra conversión. La gente vive con muchas disfunciones por muchos años. Esto puede ser el resultado de su crianza, eventos que han sucedido en sus vidas. Una de las cosas que yo he encontrado muy seguidamente, dice, es la herida del rechazo, el nivel de pecado cometido contra ellos. Personas que se sientan en nuestras iglesias y están llenos del Espíritu Santo y viviendo la vida cristiana. Sin embargo, hay yugos dentro de ellos, ataduras que todavía permanecen. Son ataduras poderosas que tenemos que confrontar día a día. Tenía un hermano que tenía 30 años en nuestra iglesia y entró en mi oficina y comenzó a llorar. Se sentó, dice, y comenzó a llorar, un hombre de 30 años de experiencia cristiana. Y comenzó a tratar de enseñarme y hablarme acerca de la poderosa liberación que necesitaba en su vida. Estaba lidiando, yo no le pregunté con qué, pero me dijo que por años estuvo lidiando con una área en su vida. Dice, y ayer Dios me liberó, dice, por primera vez en 30 años. Acuérdate de la gente que estaba bajo liderazgo de Moisés.
Ellos necesitaban liberación de Egipto. Esto es como cuando nosotros fuimos salvos. Pero aparte de eso, necesitaban liberación por muchos años que tuvieron de camino en el desierto. Porque la realidad es que los elementos demoníacos a los que nos enfrentamos buscan constantemente un lugar para desarrollarse como fortaleza, como yugo, como atadura a nuestras vidas. Dice, mi yerno fue a tomar una iglesia en Medford, y dice que en el garage donde guardaban el carro tenían telarañas por todos lados. Y agarró una escoba y comenzó a quitar todas las telarañas del garage. Pero había una que tenía una viuda negra, que es una araña bien mala y venenosa. Dijo, vamos a destruirle la telaraña, dice, para que no venga más. Y destruyeron todas las telarañas del garage. Pero interesantemente al otro día esa telaraña estaba igual como cuando la quitaron, como la primera vez. Porque había que destruir algo más profundo que la telaraña. La realidad es que estas cosas tienen que ser quebrantadas. Y llega un momento en nuestras vidas que cuanto más tiempo la persona está tratando con esta atadura demoníaca, y si no tienen una liberación legítima, cuanto más tratamos de lidiar con ellos, más se internaliza en nuestras vidas. Y esto es parte de la salvación y muchos pastores están tratando de lograr esto. Quiero demostrarte, dice, ¿qué pasa? Dice, se convierte esta atadura en parte de la personalidad del cristiano. Y nosotros tenemos que tratar con un mensaje de liberación y el poder del Espíritu Santo para quebrar estas ataduras en nuestras congregaciones. Frecuentemente en los llamados al altar, dice, tú oras una oración de liberación y la gente comienza a asustarse porque algunos dicen, salió algo de mi cuerpo después de la oración, me sentí más liviano. Hace un mes y medio atrás, dice un hombre joven, dice, oramos con él, una oración de liberación, y después del llamado del altar vino y me dijo, dice, tenía una cara de asustado tremenda, y me dijo, pastor, ¿qué fue eso? Algo me dejó, salió de mi cuerpo. Este hombre estaba tratando con una atadura demoníaca y no la reconocía en su vida hasta que no se fue de él. Tantas personas en nuestras congregaciones están tratando con el elemento demoníaco. Y ellos dicen, esta es la manera que yo siempre he sido. No tienen discernimiento, no se dan cuenta. Una mamá de 28 años que era soltera, se acercó después de un llamado al altar en una noche. Estaba emocionalmente angustiada y ella estaba tratando de entender lo que estaba pasando. Esta muchacha, su papá dice, fue pastor. Y dice, pero mientras fue creciendo, se empezó a dar cuenta que esta esfera demoníaca comenzó a tomar provecho de ellas. Y ahora ella llegó a la iglesia, ha venido viviendo para Dios por un tiempo y está tratando con las ansiedades. Y aquel día yo hice una oración simple con ella y no tenía idea de lo que iba a suceder. Pero el poder de Dios cayó sobre ella y fue tan demostrativo que ella ni siquiera se podía sostener sola, sino que tuvo que agarrar una silla y le tomó 10 minutos para poder una vez más recuperar su energía y su vitalidad, porque fue liberada con tanto poder que salió de la iglesia y el pastor la miró. Y dijo el pastor, algo es diferente en la vida de esta persona. Y yo le dije, pastor, ella fue liberada este día. Ella no estaba tratando con sus fracasos solamente y sus emociones, sino que estaba tratando con una atadura demoníaca que se estaba aprovechando de su vida, en una arena de su vida, en una parte de su vida, y ella necesitaba ser liberada. Gente que está en nuestras congregaciones, que están salvos pero no libres. Jeremías 18, capítulo 3, versículo 4, fue a la casa del alfarero y allí estaba haciendo algo en el torno. Dice, y la vasija que había hecho de barro se
estropeó en la mano del alfarero, así que la volvió a hacer otra vasija, como el alfarero le pareció que debía hacerla. Así que esta es una imagen de Dios que está trabajando en el barro, la arcilla, que está dañada. Y Él no la descartó cuando se manifestó una disfunción en este vaso, sino que la idea de Dios es restaurar, hacerla una vez más en otra vasija, como a Él le parecía bien. Este es el compromiso y la visión de Dios con el pueblo de Dios. Así es como Dios ve a la gente en nuestras iglesias, hermanos. Sí, a veces son muy desordenados, pero yo te diría que muchos de ellos caen en una categoría de ser salvos, pero no liberados, no libres. Permítame decirte esto. Nosotros queremos que la gente se salve en el agua y se llenen del Espíritu Santo y siempre estamos contendiendo contra estas dinámicas. Pero yo creo que tenemos que agregarle la liberación que debe entrar en esta categoría también. La gente tiene que ser liberada tan pronto como sea posible en el camino de Dios. Porque esto es lo que define el ministerio de Jesucristo en esta área. Y yo creo que más de nuestra atención y más de nuestra prioridad y tiempo tiene que ser dedicada a esta dinámica. Mucha gente están sentadas en nuestras congregaciones y están lidiando con esta esfera demoníaca y no están haciendo todo lo que pudieran hacer para Dios. Yo sé que algunas personas esto es un daño que se lo hacen a sí mismos, es inducido por ellos mismos. Pero a veces sus yugos que han llevado toda la vida o recogido en el camino a través de los acontecimientos de la vida, continúan a estar así y son tan reales como ellos mismos. Estaba en San Pedro, California, más temprano de este año, dice. Había un hombre de 25 a 30 años y él frecuentaba venir a la congregación y congregarse. Pero nunca se asentó en la iglesia, estaba tratando con frustraciones y fricciones por un par de años que estaba viniendo a la iglesia. A veces andaba bien y a veces no andaba muy bien para nada. Estábamos en un avivamiento y él estuvo allí el domingo a la mañana y a la tarde. Y aquella noche, dice, íbamos a comer a un puestito que estaba enfrente de la iglesia, dice, y es una tradición de la iglesia que siempre vamos a comer ahí. Así que vino un hermano y dijo, ahí este hermano quiere que ores por él. Yo no sé de qué estoy orando ni por qué voy a orar, pero oré por él, comencé a preguntarle unas preguntas, tenía mucho odio, tenía adicciones que estaba tratando de quitarse. Comencé a hacer una oración con él y algo comenzó a funcionar allí mucho más profundo. Este hombre estaba poseído demoníacamente, estaba acarreando algo mucho más profundo. Y allí al lado del puesto de comida, dice, comenzamos a orar. Y le dije al hermano, Chris, dice, ¿qué otra cosa mejor pudiera pasar en este avivamiento que comenzar de esta manera? Y este hombre fue liberado poderosamente. No estaba muerto, dice, pero estaba como muerto porque había sido liberado de verdad. Yo no sé si el pastor sabía que él estaba cargando esta dinámica demoníaca en su vida, pero en aquel avivamiento este hombre fue liberado. Yo hablé con él después y estaba muy humilde y comenzó a compartir conmigo el rechazo que había sufrido cuando era joven. Y de eso convirtió en un drogadicto y después de ahí se convirtió en una persona poseída. Gloria a Dios, hay que traerlos a nuestras iglesias. Personas que en mi propia iglesia del Paso, dice, miembros, una de las mujeres estaba atendiendo, dice, y tenía problemas con el esposo, dice, y parecía que nunca pudimos encontrar cuál era el verdadero problema de esta pareja. Oramos por su casa, oramos por ellos, por el matrimonio, y sin embargo los problemas seguían. Un pastor que la visitó, le dije, vamos a visitarla, pero vamos a
hablar de ciertas cosas, dice, específicas. Y yo le dije a la hermana, tal vez usted levantó un demonio en algún momento y le entró un demonio. Y ella dijo, sí, me parece que es verdad. Y yo le pregunté, ¿quiere ser liberada? Y ella dijo que sí. Oramos por la liberación en la cocina frente a su esposo y 3 demonios salieron de la mujer. Se sentó en la iglesia, estuvo en la iglesia por tiempo, venía 3 veces a la iglesia por semana y sin embargo estaba tratando con una esfera demoníaca en su vida. Un hombre de 30 años. En una noche, dice, destruyó su propio testimonio. Y este hombre me dijo, en los 2 años que he estado en la iglesia sirviendo a Dios, no hubo un solo día que no he sentido un peso increíble para volver al alcohol, dice, y comenzar a tomar nuevamente. ¿Cuántos saben que eso no es una inclinación normal? Así que agarré al pastor y fuimos a orar con él y echamos fuera este demonio de alcohol y el hombre fue liberado. Este hombre se había sentado en nuestra iglesia por años y estaba poseído por un demonio. La gente aprende a vivir con estos demonios. Fueron poseídos cuando eran jóvenes y continúan viviendo con eso. Alguien oró la oración del pecador por ellos en el altar. En la noche del domingo estaba sentado allí, habían tomado la ofrenda y estoy mirando y veo a esta pareja joven en la congregación y ellos están vestidos con ropa de iglesia, estaban alabando a Dios, llenos del Espíritu Santo, pero yo sé que esta pareja hacía 4 meses atrás que tenían demonios que tuvimos que echar fuera de ellos. Estuvo en la iglesia varios meses y varios hermanos que están allí en la iglesia, de parte del liderazgo de la iglesia, comenzamos a echar fuera demonios de este hombre. Uno atrás del otro salían. Hasta que llegamos al demonio maestro, al mero. Y la Biblia, y gracias a Dios, fue liberado. Se casó con su novia y está totalmente libre en el día de hoy. No nos olvidemos que parte de la gran comisión es echar fuera demonios. Ahora, no quiero producir cazadores de demonios esta mañana, ¿ok? Si me estás escuchando, si tú estás tratando de entrar en la esfera de lo sobrenatural y tener la autoridad de Dios sobre tu vida, no tienes que ir a buscar a estos demonios, estos van a venir a ti. Muchas de las cosas que estamos tratando de hacer en nuestras iglesias puede ser acelerado por medio de la liberación. Estaba ministrando en San Antonio para el pastor Moisés Aguilar. Yo no dije que fue un tremendo avivamiento, no voy a decir que fue un tremendo tiempo. Había gente que se estaba salvando y había liberación y era todo un servicio normal. Pero algo sucedió. Y no me di cuenta que había sucedido hasta que después que me fui. Pero me dio un entendimiento para lo que estoy predicando esta mañana. Gente llena de, la iglesia llena de gente que ama a Dios. Estamos tratando de enderezar cosas en la iglesia y arreglar cosas. Todos estuvimos ahí. Predicamos en oración, en evangelismo. Y también tenemos que predicar en que la gente sea sanada y liberada. Pero esta hermana dio un testimonio. Es como una nueva vida que entró en la iglesia. Y dice que el próximo domingo algo había sucedido en la iglesia, porque la última noche del avivamiento, que fue la noche más importante, hay un hombre que se salvó, pero no había ninguna señal de nada impresionante, simplemente fue algo normal, pero él se salvó, se levantó del altar, tuvo una tremenda liberación que fue muy evidente.
Y en la misma llamada al altar se llenó del Espíritu Santo y comenzó él a cambiar, dice, algo cambió. Y alguien en la congregación me dijo, algo pasó con este hombre, hay una energía diferente. No es porque el sermón fue tremendo, sino porque la gente fue liberada en aquel llamado al altar. Escúchame, la liberación acelera lo que estamos tratando de lograr en nuestra congregación. Cuando los miembros están siendo liberados, la iglesia está siendo liberada también en esa misma dimensión. Yo no estoy diciendo que no prediques sobre cosas importantes en la casa de Dios, pero te sugiero que trates de predicar sobre la liberación más frecuentemente. Te sorprendería cuántas personas están batallando de manera regular con todas las ataduras espirituales en sus vidas. Recibí una nota de un hermano, una mujer que se había casado y estaba hablando de este nivel de atadura que tenía en su vida por muchos meses, de hecho más de un año, y era en esta batalla oprimente. Ella fue muy prudente y no quería hablar con nadie de este asunto, y ella estaba salva pero no liberada. Dice otra pareja que tenían 2 años de ser salvos, y esta pareja también tenían problemas de celosía. Era oprimente la celosía que sentían el uno por el otro. Y cuanto más consejería le dabas, peor se ponían. Un día estaba yo en la pared atrás de la iglesia y tenía una inclinación y se los llamé a los dos. Le dije, hermana, quiero orar por usted específicamente por algo. Quiero orar una oración de liberación por ti. Yo no sabía qué iba a suceder, no sabía lo que Dios iba a hacer, pero todo lo que te puedo decir es que Dios cayó en ese lugar, en ese momento, y algo se quebró en la vida de esta hermana, y esta atadura se quebró. Y esto me dio la experiencia, el entendimiento, porque cuanto más consejería cuanto más ayuda le das, comenzás a manejar esto. El demonio finalmente se fue, el que estaba causando todo el trauma. Porque la gente, ahora en la consejería estaba funcionando, dice, y la predicación estaba entrando y funcionando y teniendo impacto. ¿Por qué? Porque el demonio ya se había ido. A veces nosotros queremos dar consejería a situaciones que necesitan liberación. Hay gente que dice que la gente que tiene demonios, después de entrar en esta esfera del endemoniado, dice la gente tiene tormentos. Después de la demonización, la gente se convierte en un esclavo. Estamos hablando de gente que están salvos. En Springfield, Oregon, hace una semana atrás, algo sucedió. Dice, tú aprendes. El hombre se salvó en la mañana, dice. El lunes estamos orando por una enfermedad que tenía y lo traje a la plataforma. Así que estamos orando por esta persona, y cuando comenzamos a orar algo sucedió. Una manifestación ocurrió. Este hombre venía acarreando y yo no sabía hasta que el pastor me dijo. Dice que el lunes en el avivamiento dejó una pipa de marihuana en el altar, pero tuvo una liberación demostrativa. Tenía este problema en la espalda, tenía 55 años y decía, estoy sanado, y revolvía el brazo. E inmediatamente había una mujer en el altar que empezó a tratar de obtener mi atención, y le dije, ¿qué pasa, señora? Y la señora se quitó la máscara que tenía, la mascarilla, y me dijo, algo me salió de mí, dice la señora, porque en mi espalda hizo un ruido y estoy sanada totalmente en este momento, fui sanada, dice. Estamos hablando de la coordinación de la liberación que comenzó a liberar en otras áreas. Tal vez orando por personas que tienen que ser sanadas, y entramos
en un área de liberación también. Lo que yo también entendí fue la autoridad de Jesucristo, que nos dio a nosotros, simplemente tenemos que usarla. Y esa autoridad que ha sido ejercitada, el demonio que estaba en la mujer tuvo que responder y salir. Muy profundos elementos de la vida. Hay una liberación que va a suceder en la congregación cuando comenzamos a ministrar en este nivel. Pastores frustrados que quieren predicar en su iglesia. Yo no estoy minimizando eso, pero necesitamos mezclar nuestros mensajes con liberación, servicios de liberación, y algo profundo va a suceder, eso te lo prometo. Y puedo decirte algo más antes de terminar. El mensaje de liberación va a tener impacto desde el más joven de los cristianos hasta el más antiguo, de los más nuevos hasta los más experimentados. Quiero culminar, dice, con el ministerio de Jesús. En nuestro texto, el Señor habló del Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para predicar el Evangelio y para sanar el quebrantado de corazón y para que el ciego recupere su vista. Esta es la declaración de su ministerio. Quiero que piense sobre esto. Él define su ministerio como un ministerio que se va a enfocar en la liberación, no solamente en la liberación física, sino también la espiritual. Y esto ha sido transferido hacia ti y a mí como pastores. Estoy seguro que alguno de ustedes ha escuchado esta oración. Libremente ha recibido, libremente da. Y este contexto tiene una expectación. En Mateo dice, cuando vayas, predicad diciendo el reino de los cielos está cerca, sana a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos, expulsad a los demonios, de forma gratuita habéis recibido, dad de forma gratuita. Este es el contexto y lo que se espera. En otras palabras, Jesús nos da su autoridad. Y eso es lo que nos está diciendo en eso, es que nos ha dado su poder. Gratuitamente haber recibido, de forma gratuita da. Y nosotros necesitamos llenar este ministerio y tenemos que traer a la raza humana esta dimensión. No estoy hablando de algo que nosotros hacemos independientemente, sino que estoy hablando de algo que fluye del cielo sobre nuestras vidas, el poder del Espíritu Santo, para que podamos traer a otras personas a esta esfera de la liberación. Necesita fluir de nuestros corazones, de nuestro mensaje. Quiero darte 3 cosas antes de concluir, 3 elementos que deben funcionar si vamos a cumplir con el ministerio de Jesús. Y todos estos 3 se encuentran en el ministerio de Jesús. El primero es la compasión. Todo lo que Jesús hizo, lo realizó y fue motivado por la compasión. Si usted no predica sobre la liberación con compasión, probablemente no será muy efectivo. Tiene que significar algo más para ti que simplemente una persona que sea liberada. La compasión requiere que lo que otros están sintiendo realmente te importa. Que la gente instintivamente sabe que tú estás preocupado y te importa la condición que ellos sufren. La compasión causará que predicares la esperanza del Evangelio a la raza humana. Yo a veces tengo problemas para predicar sobre el amor y la esperanza. Pero la compasión te conectará y conectará tu mensaje con el alma de las personas, no solamente con la parte intelectual de ellos. Y cuando comiences a predicar al alma de las personas, algo va a radicalmente cambiar, porque la sanidad interna va a tomar lugar. Es por medio de la compasión que el divino amor de Dios fluirá de nuestra alma al alma de ellos y ministrará a un nivel muy profundo y los resultados serán profundos y evidentes. No puedes ministrar efectivamente a la gente con la que estás enojado y ofendido. Sin la compasión,
Tu compromiso para liberar a la gente será simplemente un experimento y seguirás adelante sin haberlos afectado. Nosotros somos llamados a cumplir el ministerio de Jesús. John G. Lake dijo, creo que lo más grande que Jesús mostró al mundo fue cómo ejercer la compasión por los demás. La ley de Moisés que precedió a Jesús era exigente en sus demandas, porque esa es la naturaleza de la ley. Pero Jesús se encargó de mostrarnos el corazón de Dios al mundo. Y el mayor movimiento fue el movimiento de compasión a un mundo necesitado, que fue tan grande. Y la palabra dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Segundamente vas a necesitar una unción. La Biblia dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Estamos hablando de una unción espiritual que aparta a las personas para Dios. Como dijo Isaías, el yugo será destruido a causa de la unción. Y lo que esta generación necesita es un ministerio ungido que profundamente invada el alma de las personas. Yo creo que por medio de la prédica, tú y yo podemos tener un nivel de redención, un nivel de la mente y la unción de Dios. Y yo creo que por medio de la prédica la gente puede comenzar a ser liberadas por medio del mensaje. Esto debe ser parte de nuestro testimonio personal. Mucha gente que se sienta semana tras semana a escucharnos predicar y están tratando con estas ataduras, fuerzas demoníacas, pero ellos pudieran ser ayudados con la unción que tenemos en nuestras vidas. A través de la presencia de Dios y el clima de nuestros llamados al altar. Nosotros tenemos que estar saturados de la presencia de Dios y esto viene por medio de la unción, no viene por medio de la habilidad carnal. Pero hay una unción que entra en la presencia de Dios. Y yo te digo que si podemos hacer que la gente entre en esa esfera de la presencia de Dios, va a complejar mucho más, va a adquirir mucho más de lo que nos imaginamos. David Wilkerson predicó un sermón sobre la unción en los últimos días de su vida y ministerio. Y se estaba lamentando de este periodo en su vida donde había perdido la unción. Y mientras estaba predicando era tan conviccionador. Se estaba lamentando los días donde había perdido la unción y había funcionado sobre la fuerza de la carne y el intelecto. Y estaba llamando a la iglesia a, una vez más, ganar esa unción de Dios. Estaba hablando de algo que todos necesitamos. La gente tiene que entrar a una dimensión donde la presencia de Dios satura, donde Dios pueda tener toda libertad. Y poderosas liberaciones pueden llevarse a cabo delante de la presencia ungida de la presencia de Dios en tu congregación también. Y finalmente tenemos que traer gente en contacto con el poder de Dios. Jesús no simplemente habló palabras, no decía clichés como repiten en el mundo religioso, palabras vacías, sino que Jesús llenó sus palabras con la demostración del poder. Vivimos en una generación terapeuta donde todo el mundo necesita una terapia emocional. Pero eso tiene una dimensión efectiva, pero también puede exagerarse. Lo que la gente necesita es un encuentro con el poder de Dios. Nosotros debemos ser la palabra viva de Dios. Estoy hablando de un Dios que puede tocar en un llamado al altar mucha más gente, mucho más profundo de lo que nosotros podemos. Cuando Dios cae sobre el altar, esto está fuera de nuestras manos, ahora está trabajando a un nivel sobrenatural. Hay un hermano
que me dijo en la iglesia del Paso, en el miércoles, dice, hubo un llamado al altar tan ungido, dice, que tú desearías ponerle una botella, dice, y embotellarlo. Y él tenía razón, dice. Y dijo el hermano, cuando la presencia de Dios caiga de esa manera otra vez, por favor, danos más tiempo, dice. Porque Dios estaba haciendo algo. El llamado al altar fue demasiado corto para lo que Dios estaba haciendo. Hay ciertas cosas en la vida de un ser humano que son muy apreciadas por Dios. Cuando nosotros estamos tratando de contender por un elemento de redención, podemos tener los pecadores que se arrepientan, y quiero desafiar a algunos. Yo he predicado sermones de liberación. Yo te desafío para que vayas a tu casa, a tu congregación, y prediques un sermón de liberación, y vas a ver la gracia de Dios caer poderosamente sobre aquel altar. Los altares de nuestras iglesias necesitan ser lugares donde Dios se mueve poderosamente. Dejar que el Espíritu se derrame y traer a la gente en contacto para que la sanidad y la liberación puedan llevarse a cabo en la presencia de estas personas. ¿Sabes lo que acompañaría a esto? El arrepentimiento real. Es el Espíritu de Dios y la presencia de Dios que causa el arrepentimiento. No es que nosotros prediquemos con poder, Dios tiene que producirlo. Y lo que Dios inicia en un altar, eso es lo que comienza a suceder. Y vendrá cuando nosotros estamos comprometidos a ser vasos que nos decidimos a adquirir la presencia de Dios en nuestros altares. Esto es el desafío. Este es el ministerio de Jesús. Este es el ministerio de liberación que Jesús nos demostró. Cuando dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, y comenzó a hablar y a declarar esas palabras, fue un ministerio de liberación y de sanidad acompañado por la compasión y la unción y una demostración del poder de Dios. Y cada uno de nosotros esta mañana hemos sido llamados a ejercitar ese ministerio. No solamente esta generación lo necesita, sino que nuestras iglesias lo necesitan. Y yo te puedo decir esto, y tú tómalo como quieras. Yo no estoy apuntando a nadie, simplemente estoy diciendo que si tú lo haces más seguido, vas a ver cosas que te han frustrado demasiado y se van a quebrar en tu iglesia de ahora en adelante. Simplemente porque Dios tiene ahora la libertad de tratar con su gente. Este es el enfoque de Jesucristo, la prioridad de Jesucristo. Y tiene que ser nuestra también. Tiene que ser nuestra prioridad. Porque la liberación tiene la capacidad y la posibilidad de liberar congregaciones enteras y hacer un cambio de velocidad. Tú y yo debemos estar involucrados y hacer que el ministerio de Jesús se complete enteramente en nuestras iglesias. Vamos a darle un aplauso al hermano.